transferencia de energía. Después, sobre la charola metálica se coloca el sólido que quiero secar, la muestra que quiero secar, que va a tener un espesor que le llamamos ZS. Aquí la transferencia de calor es entonces por conducción. El aire que pasa por la parte superior está en contacto con la muestra que se quiere secar. Entonces aquí vamos a tener un calor por convección, transferencia de la energía térmica del aire hacia el material que queremos secar. Y también vamos a tener una transferencia de masa, de vapor de agua, que se transfiere de la muestra hacia el aire. Además, las paredes del horno, las rejillas donde se colocan las bandejas, van a contribuir con una transferencia de calor por radiación con una temperatura TR. Entonces dijimos que la velocidad neta de transferencia de calor va a ser la transferencia de calor por convección, por conducción y por radiación. En la transferencia de calor por conducción, pues ya vimos que tenemos que trabajar un coeficiente global de transferencia de calor que involucra la suma de las resistencias del paso de energía térmica a través de la charola metálica, a través de la muestra que queremos secar, y el aire que está en su superficie del sólido también es como una capa más. Entonces sacamos este coeficiente global de transferencia de calor. Y el coeficiente por convección HQ se calcula como lo estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores, a partir de una ecuación empírica, donde necesitábamos conocer G, aquí está HQ, que es el flux de aire, que es igual a la velocidad del aire por su densidad. Entonces, para encontrar HQ es la misma metodología que ya vimos. Y en el ejercicio que estamos haciendo, ya lo habíamos calculado, que era este valor de HQ de 62.59. Aquí está, 62.59. Calculamos también el coeficiente global de transferencia de calor. Y para la parte del coeficiente de transferencia de calor por radiación, empleamos esta ecuación que involucra una constante conocida como emisividad. Para el caso del ejercicio tiene un valor de 0.92. Lo sustituimos. Aquí las temperaturas deben estar en Kelvin. Y encontramos que nos daba un coeficiente de radiación aproximadamente de 8. Después, para el calor latente de evaporación, lambda, que dijimos es el calor latente de evaporación, se saca de las tablas de agua saturada en la columna de las entalpías, en la de en medio específicamente, que es la de evaporación. Y se busca la temperatura del sólido. Aquí la temperatura TS, que es donde la humedad de la muestra se vaporiza y entonces difunde hacia el aire. Es la temperatura entonces del sólido a la que se debe buscar el calor latente de vaporización y nos dio de 2423. Esta era para 32.8. Interpolamos entre estos valores en la tabla de humedad saturada. Nos debe dar entre 2430 y 2418, 2423. Y el ejercicio nos pide la velocidad de secado en el periodo constante, es decir, RC. Ya lo que nos falta hacer es sustituir todos los datos
para encontrar esa constante. Entonces, por favor, sustitúyanlo y tengan mucho cuidado con las unidades. Profesora, tengo una duda. ¿Sí? ¿HR no tiene unidades? No. Perdón, sí, HR sí. El que no tiene es la emisividad. Bueno, es que había hecho el análisis de unidades, pero Ajá, sí, me salió sin unidades. Ok, cuando aquí la temperatura está en Kelvin, que decíamos es la única condición, este coeficiente ya involucra todos los factores de conversión necesarios para que aquí me quede HR en unidades de watts metro Kelvin. No creo que no lo había puesto por ningún lado. El que no tiene unidades es el coeficiente de emisividad, pero HR es watts metro cuadrado Kelvin. Gracias. Entre lambda. Sustituimos entonces ahí los valores.
Bueno, sustituyendo los valores de todos nuestros datos y acordándonos que un incremento de grado centígrado es igual al de Kelvin, se cancelan aquí las unidades. O lo que es lo mismo, si yo le sumo aquí a 65.6, 273, y luego también se lo sumo a 32.8, pues me sigue quedando la misma diferencia. Entonces se cancelan aquí las unidades de temperatura. La entalpía son kilojoules por kilogramo de agua. Recuerden, lo sacamos de la tabla de agua saturada. Y tenemos aquí unidades de joules y aquí watts, pero los watts son joules sobre segundo. Entonces meto esa conversión. Un watt es igual a joules sobre segundo para que se cancelen los watts. Aquí es como si los factorizara. Está todo dividiendo a la entalpía. Y RC siempre está en, bueno, aquí tenemos kilojoules, perdón. Entonces aquí vamos a poner que un kilojoule son 1000 joules para cancelar también estas unidades. Me quedarían kilogramos de agua sobre metro cuadrado segundo. Pero RC siempre lo damos en horas, entonces también metemos aquí una conversión de 3600 segundos, tiene una hora para que se cancelen los segundos. Y me queden unidades de kilogramos de agua sobre metro cuadrado hora. Entonces, ¿cuánto les da RC? ¿Cuánto les da? Pues que me marque error, porque metí algo mal. Ok. Me salió 0.71. 0.71, está muy chiquito. A ver los demás.
A mí me sale 3.97. 3.97. Ahí está. Bien, 3.97. Quedarían kilogramos de agua, dijimos, sobre metro cuadrado hora. Este es el valor de la constante de secado en el periodo constante. A ver los demás, por favor, ¿cuánto les da? Sí, más o menos. Ok. Bien, ahora sí. Vamos a calcular el tiempo de secado para una humedad inicial de 0.36 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco hasta una humedad final de 0.19, no, 0.19 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Considere que la humedad crítica es de 0.5 . A ver, esperen. De 38.05, perdón. Es de 0.05 XC de 0.05 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Y LS de 109 kilogramos de sólido seco. Acuérdense que hasta aquí pues solo tenemos la constante, pero para encontrar el tiempo de secado necesito saber en qué periodo de secado se encuentra mi corrida experimental para poder entonces ver cuál es la ecuación que más se ajuste. Si graficamos la velocidad de secado y la humedad en base seca, estas curvas nos dan algo así. Aquí el punto que divide el periodo de velocidad constante, y velocidad constante, es la humedad crítica.
Este sería el periodo de velocidad constante y después es el periodo de velocidad decreciente, porque como vemos, la velocidad va disminuyendo. En el caso del ejercicio, la humedad crítica es de 0.05. La humedad inicial es de 0.36. Tal vez aquí sea X1, 0.36. Y hasta la humedad final de 0.19. Tal vez por aquí. Entonces, ¿en qué periodo se está llevando a cabo este secado? De X1 a X2, ¿en qué periodo se lleva a cabo? El de velocidad. En el periodo constante. Periodo constante, gracias. Entonces se lleva en el periodo de velocidad constante. Y para ese periodo de velocidad constante, habíamos visto que el tiempo es igual a LS entre el área de secado por la velocidad de secado constante por la diferencia de la humedad inicial menos la humedad final. Calculen por favor entonces el tiempo necesario para llevar la muestra de 0.36 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco a 0.19.
El tamaño de las charolas es de 0.457 por 0.457 de lado, entonces el área será de 0.2088, el área de secado. Aquí recuerden que estamos considerando que tenemos el calor por conducción. Aquí es el aire el que está calentando la charola y de la charola a la muestra. Tenemos el calor por convección y el calor por radiación. Todo eso ya lo involucramos aquí en la velocidad de secado constante. Entonces, LS es igual a 109 kilogramos de sólido seco entre 0.2088 metros cuadrados por la velocidad, perdón, de secado constante, que es 3.97 kilogramos de agua metro cuadrado hora. Por la diferencia de las humedades, 0.36 menos 0.19 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Si se cancelan los sólidos, kilogramos de sólido seco, los kilogramos de agua, los metros cuadrados, y nos quedan solo unidades de tiempo, que serían las horas. Por lo tanto, el tiempo de secado, ¿cuánto es? ¿22? 22. Así cerrado. 22.5. Punto 35. Punto 35, gracias. 22.35 horas. Sería el tiempo necesario para llevar la humedad de 0.36 a 0.19, considerando los tres mecanismos de transferencia de calor. Esta velocidad de secado de 3.97 pues debe ser mayor que cuando únicamente la transferencia es convectiva, porque se están involucrando otros dos mecanismos de transferencia de calor. Cuando únicamente era convectiva, que fue el primer ejercicio que hicimos. Me equivoqué. Donde calculamos HQ, nos había dado un RC de 3.39 y ahora nos da de 3.97. Entonces, incrementó un poco esa velocidad de secado, porque además de la transferencia por convección, tenemos la transferencia conductiva y la transferencia por radiación. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Cómo nos ha ido en los demás exámenes? En los demás exámenes, en primero ya tienen su calificación, ¿no? En el segundo, les fue bien a la mayoría. No la he publicado. Ahorita en un ratito se los publico. Pero en general
pues digamos que bien. Siguen teniendo mucho los problemas de que no introducen el análisis de unidades en sus ejercicios. Entonces, si no ponen el análisis de unidades, no se dan cuenta si hicieron un despeje mal o sustituyeron mal, o si se está pidiendo, por ejemplo, tiempo y les quedan horas sobre metro cuadrado, pues obviamente algo no está bien, ¿verdad? Y de todas formas así lo dejan. Entonces tienen que analizar qué es lo que nos están pidiendo, cuáles son las unidades que les dan, si es lógico. Pero para este ejercicio a todos les dio ese valor de RC 3.97. No, a mí me dio el 0.72. 0.72, ese sí está muy chiquito. Debe ser mayor que el que nos dio nada más por convección. Entonces hay que cuidar ahí los paréntesis. Sí, profesora. ¿El de conducción es del aire a la charola o es de la bandeja al sólido? De la bandeja al sólido, porque lo que queremos secar es el sólido. Pero quien está calentando, digamos, la charola es el aire. Pero la transferencia por conducción se da de la charola al sólido. Ok, gracias. Sí. Bien, les comento cómo está nuestro curso. Con este cerramos las clases teóricas. El próximo miércoles ya no tendríamos teoría, pero exponen el equipo 2 y el equipo 9. Eso sería el próximo miércoles, que es 15. Luego, el lunes 20, hacemos el examen. Y el miércoles 22 exponen los equipos 7 y 8 que faltarían. Para esta última evaluación, les comentaba que vamos a incluir también el mezclado y agitación con un formulario, una tarea que les voy a subir. Espero también que ya hayan hecho sus ejercicios de secado y de carta psicométrica. No me han preguntado dudas, entonces me imagino que todo bien. Profesora, Ajá. tengo dudas en los problemas de secado. A ver, ¿qué pasó? No tengo duda de la gráfica experimental. Lo que vimos la clase pasada. Sí. En el primer inciso dice que calculemos la velocidad de secado constante. Se refiere a RC con la fórmula de HQ por las temperaturas entre la entalpía de vaporización, porque lo intenté hacer por este camino, pero no saca la velocidad de la luz. En ese ejercicio, la idea es encontrar los datos. A ver, espérame. A partir de los datos de la gráfica, ¿no? Ejercicio de secado. Entonces, para la velocidad de secado, podemos leerlo directamente sobre la gráfica. RC. Sí, ya recordé como profesora. Sí, es en la línea de velocidad constante, ¿no? La que está, la que vemos horizontal. Ajá, donde no cambia incluso lo podemos ver en los datos, ¿no? Donde R permanece constante. En el momento que cambia, pues ahí ya empieza el periodo de velocidad decreciente.
La humedad crítica, pues es esa humedad donde termina el periodo de velocidad constante. También lo sacamos gráficamente. La humedad de equilibrio, ahí, bueno, vamos a extrapolar nuestra curva hasta que lleguemos a 0 de velocidad de secado. Profesora, ahí en la de humedad de equilibrio, cuando extrapolo la línea, bueno, recta, la de tendencia, me lleva hasta el eje de las X, pero del lado negativo. Entonces ahí también tengo dudas. Hasta las X del lado negativo. Ajá, sí, me da valor, me lleva hasta los valores negativos. Ok, a ver, déjenme. Bueno, más o menos a una gráfica así, donde tenemos los datos de velocidad y de humedad en base seca. La velocidad de secado, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Donde no cambia este valor de velocidad. Este sería RC. Y en este punto, donde empieza a cambiar la velocidad constante, pues tendríamos la humedad de equilibrio, perdón, la humedad crítica. Con esos datos, si ustedes grafican, podemos observar los dos periodos de velocidad decreciente, sería estos dos. Aquí de repente otra vez cambia la pendiente. Y también tenemos un punto del periodo de inducción o de acondicionamiento, que sería, este sería mi punto A, B, C, D y E. Recuerden que dijimos que en el punto de acondicionamiento la muestra va a alcanzar la temperatura igual a la temperatura de bulbo húmedo del aire, luego empieza el periodo de velocidad constante y luego los periodos de velocidad decreciente. Aquí no sé qué me dices que te da negativo la velocidad. Sí, bueno, habíamos sacado la línea de tendencia, entonces había entendido que esa era como la que se extrapolaba y pues me llevaba hasta los valores negativos. Ok, Pero para trazar la línea de tendencia, nada más, no puedes considerar todos los puntos porque vamos a tener pendientes diferentes. Después, ver cuáles serían tus puntos que entran en el periodo, en el segundo periodo decreciente, por ejemplo, y nada más para esos puntos sacar la tendencia y ver dónde la velocidad de secado es 0, que va a corresponder a la humedad de equilibrio. sí, profesora, gracias. Sí. Ya lo entendí. Ok. ¿Los demás? ¿Tienen dudas? Creo que no, profesora, gracias. Ok. ¿Con otro ejercicio o con la carta? El examen no está tan difícil. No, El examen no está tan difícil. Hagan sus... es que tenemos otro examen. ¿También el lunes? No, el lunes ya no. ¿Sí, el lunes? De fisiología. Y expo. Oh. De regalo de Navidad, que no esté tan difícil.
No, no están talachudos como ya vieron los ejercicios. O sea, talachudos me refiero a que hay que hacer varios cálculos, ¿no? Pero no, considero que no. No les voy a poner una cosa que no se haya visto en clase. Ay. Profesora, tengo otra duda. Bueno, es en el problema 2 de problemario, viene el resultado, pero al momento de yo hacer el ejercicio no me da ese resultado. ¿Cuál problemario? ¿De qué? ¿De secado o de ciclometría? De secado. De secado. Ajá, en el problema 2 Ajá. tiene el resultado, pero a mí no me da eso y creo que el procedimiento que hice es correcto, entonces no me sale. ¿El de que nos dan 10 horas? ¿Cuál Ajá. dices? Sí, Ajá. este ejercicio. ¿Cuánto te da? Me da 27.98. Uh-huh. Ok, bueno, pues aquí, ahora sí que hasta que no revise tu ejercicio, voy a checar el resultado nada más. 28. Bueno, ustedes suban su ejercicio así con los resultados que les da. Y ya lo checo. De todas formas, voy a revisar estos cálculos. Y si estuviera mal el resultado que tengo en el problemario, se los pongo en una notita ahí en el Teams. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Okay.